Él es Miguel Vigil. ¿Quién mejor para hablarnos cómo piensa la DEA y qué tiene el narcogobierno venezolano que ver con el tráfico de drogas? ¿Por qué lo llaman narcogobierno mejor que él? Le voy a leer, me voy a poner la lupa de los 40 porque hace por lo menos 40 años la estoy utilizando para leerles parte del currículum, porque este hombre es personaje no de su vida, de una película de Hollywood, sino también de varias. Michael S. Vigil es un veterano de la DEA y fue miembro del Servicio Ejecutivo Senior. Se desempeñó como agente especial a cargo de las divisiones del Caribe y San Diego de la DEA. Fue el jefe de operaciones internacionales responsables de todas las oficinas en todo el mundo, incluidas América Latina, Europa, Medio Oriente, África, Asia Central y Sureste Asiático. Es responsable del desarrollo de varias operaciones multinacionales en las que participaron hasta 36 países de América Latina y el Caribe. Desarrolló los centros de inteligencia de drogas que permiten a la mayoría de los países del mundo recopilar y compartir información en la guerra mundial contra las drogas ilícitas. Sirvió en México durante 13 años y en Colombia por más de 3. Además aparece en una serie de libros que tienen que ver con investigaciones del narcotráfico y es autor de varios libros, entre ellos Deal y este que estamos viendo a un lado, que se llama El cartel de la tierra del encanto. Bueno, esto es parte del currículum, por lo tanto, ahora solamente me queda escucharlo porque ya hablé demasiado. Ok, bienvenido y muchísimas gracias. Una pregunta que se hace mucha gente antes de que hablemos de el cartel de los soles, lo que está pasando con el régimen venezolano. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el poder tan grande de la droga? Que se distribuye en los Estados Unidos como quien distribuye la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, o sea, cualquier otro producto muy fuerte, pero legal. Y también se preguntan por qué no pueden acabar con eso. Yo entiendo que se interesen por los productores, por los que fabrican la droga, porque de una vez se acaban con ellos, ¿no? Pues acaban también con los distribuidores, porque no hay droga. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, los carteles que están trabajando, por ejemplo, en México, son supremamente poderosos y tienen unas ganancias de billones de dólares, pero mucho del problema que tenemos aquí en los Estados Unidos es la demanda. Entonces, mientras que los Estados Unidos tiene una demanda enorme para el tráfico ilícito de drogas, entonces vamos a seguir teniendo problemas. Si no es México, si no es Colombia, entonces va a ser otro país. Okay. ¿Y por qué no pueden contra esos distribuidores? También está armado y tantos diferentes capos hay y cada distribuidor independiente unos de otros que no se puede acabar por lo menos con la mayoría. Bueno, es que por ejemplo, otra vez hablando de los carteles mexicanos, son tan poderosos y el problema es algunas veces las leyes que tienen algunos países, los recursos, la corrupción. Entonces, todo influye, así como vamos a tener impacto contra de estos grupos organizados que son transnacionales. Ahora, con ese poder tan grande, que creo que es el mayor poder económico en este momento a nivel mundial, pueden comprar a todo el mundo. Han comprado candidatos, han comprado hasta presidentes, por lo menos han sido acusados y llevados a tribunales. Y supongo que han comprado a más de un miembro de la DEA. Usted que tuvo ese puesto fundamental en la DEA y que evidentemente es un objetivo de los narcotraficantes, o por lo menos lo fue durante mucho tiempo y lo sigue siendo, porque hay juicios donde evidentemente lo van a llamar, ¿no? Porque usted ha estado involucrado en su investigación. ¿Cuántos intentos de
corromperlos, de sobornarlos ha recibido y cuánto le han ofrecido? Bueno, a mí personalmente, por ejemplo, yo capturé a un capo del narcotráfico, el hondureño que se llama Juan Ramón Mata Ballesteros, que estuvo relacionado con el cartel de Guadalajara. Yo lo capturé en Cartagena, Colombia, después de la muerte de Kiki Camarena en Guadalajara, México. Entonces, yo estaba en la casa donde lo capturamos y él estaba en el cuarto conmigo y me ofreció $3 millones si yo lo sueltaba y me dijo que él podía tener ese dinero en 20 minutos. Ahí demostró que usted es un hombre honesto, porque la honestidad se prueba no cuando nadie le ofrece nada o no ha estado en un puesto donde se puede robar, sino cuando ha tenido ofrecimientos o ha estado en un puesto donde robar y no lo ha hecho. Ahí demostró para el mundo entero quién es usted. Sí, yo entré a un puesto adentro de la DEA, no para recibir sobornos y para participar en corrupción. Yo entré a la DEA para ayudar a mi país y a otros países en combatir el narcotráfico. Pero sí te tengo que decir, Napoleón, que hay muchos que toman ese dinero, pero no sé cómo pueden dormir en la noche sabiendo que más tarde o temprano va a llegarles el imperio de la ley. Pero hay muchos que aquí en los Estados Unidos y en otros países que han participado en actividades de corrupción. Y eso para mí es un desastre para todos los países, pero con todo el dinero que van generando estos grupos narcotraficantes, es muy fácil para sobornar a oficiales. Ahora, el hecho de la droga no es nada nuevo, ni siquiera de décadas, ¿no? Es más, durante un tiempo y hasta en personajes de novelas famosos, oler cocaína, creo que era una cosa de sociedad y no estaba mal visto. ¿Cuándo la droga empieza a ser realmente un problema para nosotros los latinoamericanos y para los norteamericanos, para el pueblo? Bueno, yo creo que esto empezó a los finales de los 70s, especialmente en los 80s, cuando el tráfico de cocaína, de marihuana, de heroína, y luego recientemente estamos hablando de fentanilo, estamos hablando de metanfetamina y otras drogas. Entonces, ahora aquí en los Estados Unidos tenemos una epidemia sobre de fentanilo. Ok, hay toda una tendencia, desde que yo recuerdo desde los años 70, de que la solución al problema de la droga, yo no sé nada de eso, me corrige, es legalizarla. Porque hay gente que piensa que legalizando la droga, así como se hizo con el whisky, con el alcohol en los Estados Unidos, esa es la solución al problema. Bueno, porque están equivocados. Legalizar la droga es en realidad un experimento que se ha llevado a cabo en muchos países, Napoleón. Por ejemplo, en Suiza tenían un parque donde el gobierno dijo, pues si eres drogadicto, puedes venir acá y usar droga. Y entonces tuvieron muchos problemas con la adicción a drogas, especialmente heroína. Estos experimentos han fracasado en una manera que es un desastre. Entonces, legalizar es nacer una situación donde vas a tener más drogadictos. Aquí en los Estados Unidos
han legalizado marihuana en muchos estados. En deber de no causar problemas, ha causado más problemas porque ahora hay muchos jóvenes que están utilizando la marihuana. Por ejemplo, el estado de Colorado tiene muchos problemas en regular esa situación y mucha gente que ha estado en ese movimiento han sido arrestados por corrupción y por el tráfico de droga. Entonces, legalizar una droga no es tan simple y en realidad tiene mucho más impacto negativo contra la sociedad. Y eso que usted está hablando de la marihuana, que no se puede comparar con el opio, con la cocaína y con otras que son más fuertes. Y las otras drogas, por ejemplo, metanfetamina, fentanil, de todo esto es hasta más, tiene unas propiedades más adictivas que es marihuana. Sí. Ahora hablemos de Venezuela. ¿Por qué razón? Y me gustaría no seguirle preguntando, sino que usted me hiciera una especie de conferencia, ¿no? La historia de por qué se llegó a esto, por qué y cuáles son las pruebas que hay contra la narcodictadura venezolana, contra nada menos que el presidente, aunque no es legal, es el que tiene el poder, Nicolás Maduro, contra su segundo, que es Diosdado Cabello, y contra buena parte de sus ministros y militares. ¿Qué ha pasado en Venezuela y cuándo empezó todo esto? Bueno, esto empezó durante la época de Hugo Chávez. Entonces, Colombia estaba presionando y arrestando muchos capos de la droga. Por ejemplo, el cartel de Medellín, bajo el liderazgo de Pablo Escobar, el cartel de Cali. Entonces, bajo de esa presión, muchos de los carteles entraron a Venezuela porque tienen una frontera común y entraron y formaron bases adentro de Venezuela. Eso fue permitido por Chávez y tenemos muchos testigos que él tuvo una reunión con sus colegas que iban a empezar a apoyar a la FARC, que es un grupo subversivo colombiano que tiene una base muy grande en Venezuela para la venta de cocaína. Entonces, después de que murió Hugo Chávez y tomó el puesto Nicolás Maduro, eso se fue amplificando y entonces en deber de nada más tomar sobornos y mirar al otro lado, ellos decidieron de tomar más control del tráfico de droga así adentro y saliendo de Venezuela. Y se formaron el llamado Cartel de los Soles, que son oficiales del gobierno, que son oficiales militares y de inteligencia, y empezaron a mover cargamentos fuertes de cocaína. Nosotros estimamos que pasan 200 a 250 toneladas anualmente por Venezuela. Y aparte de eso, Nicolás, en algunos pueblos en Venezuela ahora están operando miembros del cartel de Sinaloa. Por ejemplo, en el estado de Zulia hay un pueblito que se llama San Felipe y ahora lo llaman Sinaloa porque hay muchos mexicanos que están operando en esa zona. También hay el caso de los narcos sobrinos, Efraín Campo Flores y también Francisco Flores, que son los sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Y durante las negociaciones con los narcos sobrinos, ellos estaban comentando que ellos tenían la facilidad de utilizar el aeropuerto de
Simón Bolívar en Caracas y que podían utilizar el hangar presidencial para mover cargamentos de cocaína de Venezuela al Caribe o a otros países. Nosotros ahora sabemos que hay una relación porque Maduro ha convertido a Venezuela a un narcoestado. Y ahora con Honduras, con Juan Orlando Hernández, que su hermano fue capturado en los Estados Unidos, lo juzgaron y le dieron una sentencia de varios años en prisión, pero ahora funciona Venezuela, que para mí es un narcoestado bajo Maduro, y otro narcoestado bajo de Hernández, y mueven cargamentos de cocaína de Venezuela por avioneta a Honduras, y luego de ahí es recogida por los carteles mexicanos que transportan por México y luego a los Estados Unidos. ¿Qué significa ser declarado narcoestado realmente? Para mí, lo que significa, o lo que va significando un narcoestado es un gobierno donde el gobierno son los narcotraficantes, no son los criminales, son los miembros del gobierno. Eso es un narcoestado. Okay. ¿Es la primera vez que existe un narcoestado oficialmente? ¿Es la primera vez que la DEA considera que un país se ha convertido en un narcoestado o ha sucedido antes? Bueno, en América Latina, yo creo que Venezuela es el primero que se ha nombrado un narcoestado. Y luego hay algunos que piensan que Venezuela, ahora bajo de Maduro, es hasta peor que un narcoestado, que es un estado de pura mafia. ¿Hay pruebas concretas en las cuales se pueda decir, aunque yo sé que la pregunta está de más porque están en juicio, justamente están buscados, le han puesto precio a su entrega, de Maduro y Diosdado Cabello, es decir, de los dos con mayor poder en Venezuela en este momento? ¿Hay pruebas de su participación directa? Bueno, tenemos bastante información de gente defectores de Venezuela que están aquí en los Estados Unidos, y luego otras personas que son informantes que han hablado de la participación de Maduro, de Diosdado Cabello. Por ejemplo, el jefe de seguridad de Diosdado, Salazar, dijo que él estaba presente cuando Diosdado estaba coordinando cargamentos de cocaína. En el año 2019 hay un video que acaban de sacar nuevamente de un guardaespaldas por 12 años de Diosdado Cabello, Juan Carlos López Servín, que justamente detallaba a la DEA en Nueva York, detallaba lo que él vio y en lo que él participó. ¿Sabe de ese caso? Bueno, sé de muchos casos, Napoleón, pero hay muchos. Mira, aquí en los Estados Unidos, adelante de un gran jurado o con los fiscales federales, no se va a hacer alguna acusación contra de una persona, especialmente un gobernante, si no hay varios testigos que dicen la misma cosa, que la información se va colaborando, y si una persona hace una acusación, no lo van a acusar sobre del gran jurado. Pero hay muchos que están diciendo la misma cosa, la misma información, y luego con los narcos sobrinos que estaban hablando que podían utilizar el hangar presidencial y que estaban tratando de ganar $20 millones.
sobre el tráfico de cocaína para ayudar a la campaña de Nicolás Maduro. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en la Universidad Central de Venezuela, que estaba estudiando filosofía y letras, que me metí en el teatro universitario. A diferencia de filosofía y letras y mis compañeros allí en el teatro universitario, sí había varios que militaban en el Partido Comunista. Y uno de ellos me dijo que en ese momento la izquierda radical rechazaba a los Beatles y a Diana Ross y la Suprema, y uno era disc jockey y le encantaba todo eso. O sea, todavía no habían descubierto a John Lennon y esas cosas. Me dijo que una parte de la lucha contra el imperialismo yanqui, ¿no?, era meter drogas en los Estados Unidos, que eso era parte de la lucha. Y estoy hablando del año 64-65. Años después ya empezaron las denuncias contra los Castro, especialmente contra Raúl Castro. Inclusive hay libros, y en especial uno que yo entrevisté de un guardaespaldas de Fidel Castro, que escuchó la conversación, sin quererlo, ¿no?, escuchó la conversación de Castro Fidel con su hermano Raúl, que aparentemente era el encargado de eso, de la droga, como parte de la lucha contra lo que ellos llaman el imperialismo yanqui. ¿Por qué entonces está tan callado la participación todas estas décadas del castrismo y de Cuba en el tráfico de droga y los acuerdos entre carteles mexicanos y el gobierno cubano? Bueno, nosotros empezamos a investigar a muchos oficiales de Cuba, incluyendo a los Castros, pero ya sabes que es una isla muy aislada por el comunismo y la DEA no tiene oficinas en Cuba, pero sí estábamos teniendo mucha información, pero nunca logramos suficiente evidencia para hacer una acusación formal. ¿Y cuál sería, si usted estaba metido en esto, en esa investigación, el plan de acusar a Ochoa como narcotraficante cuando sí lo era realmente, era con la anuencia de Raúl Castro y de Fidel Castro? Exactamente. Entonces, Ochoa, al parecer, estaba metido en el narcotráfico, donde permitía vuelos que pasaran por el espacio aéreo cubano, pero era Fidel Castro que decidió ejecutar a Ochoa y otros miembros del gobierno cubano. ¿Por qué? Si eran socios Porque yo creo que, empleados. en mi opinión personal, quería ocultar que ellos estaban metidos en el narcotráfico. O sea, lo sacrificó por la revolución. Bueno, él dice que lo sacrificó por la revolución, pero yo creo que lo ejecutó para proteger a él mismo y a su hermano Raúl. Otra pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué a Maduro no lo tratan como se trató a el dictador de Panamá exactamente por las mismas acusaciones? ¿Tú dices en evadir o mandar tropa a Panamá? Sí. Bueno, yo creo que los tiempos, Napoleón, han cambiado. Y ya tú sabes que si los Estados Unidos mandara tropa a Venezuela, entonces fuera un desastre, fuera una guerra, y eso va a mandar una impresión muy mal, muy grave para el resto de Sudamérica, que para ellos van a tener la opinión si mandaron tropa a Venezuela, cuándo van a mandar tropa a Brasil, cuándo van a mandar tropa a Colombia u otros países. Entonces es una cosa en realidad diplomática.
Y cuando entonces las autoridades norteamericanas dicen que todas las opciones están sobre la mesa, ¿qué quieren decir? ¿Es una simple amenaza? Para mí es una amenaza del presidente Trump, pero no quiere decir que va a invadir a Venezuela, porque para mí eso fuera un desastre en América Latina. Ok. ¿Qué significa todas estas buques que están en este momento en el Caribe desde el punto de vista de la DEA? Bueno, en mi opinión, otra vez personal, yo creo que el presidente Trump quiere sacarse un poquito de este coronavirus porque ha tenido mucha crítica porque no reaccionó muy rápido para controlar esta epidemia y eso es para distraer mucha gente aquí en los Estados Unidos. O sea, distraer la atención de las críticas, ¿no? Por su acción con retardo para enfrentarse con el coronavirus. Sí, porque él dice que esto es un operativo contra drogas, pero la cosa que nunca ha hecho un operativo en el tiempo que ha sido presidente. Y yo me pregunto, ¿por qué ahora? Y la cosa que para mí no va a tener ningún impacto en lo que está sucediendo en Venezuela. La otra cosa, en mi opinión, que posiblemente nunca vamos a sacar a Maduro de Venezuela, es porque hay muchos que se han acusado adentro del gobierno, los militares, y estos militares saben que tienen que proteger a Maduro, porque si entra otro gobierno, posiblemente van a ser extraditados a los Estados Unidos. Y ahora, más que nunca, Maduro los va a proteger a ellos, porque también él está acusado y él sabe que si él sale de presidente de Venezuela, también puede ser extraditado aquí en los Estados Unidos. Entonces se protegen y mientras que Maduro está en control de los militares, nunca va a salir de Venezuela. Y entonces la lucha contra Venezuela, es decir, el régimen que domina Venezuela como narcotraficante, ¿cuál debería ser? ¿Se está haciendo una buena lucha contra ello? ¿Esto que se pasó en el Caribe evita que puedan sacar la droga desde Venezuela o no evita eso? ¿Cuál es la situación actual de la lucha? Bueno, la lucha sobre de esto del operativo que quiere llevar a cabo, está llevando a cabo al presidente Trump, yo creo que no va a tener mucho impacto porque no nomás Napoleón es cuestión de poner recursos, por ejemplo, en el Caribe. Esos recursos necesitan inteligencia para saber a cuál avión es un avión que está transportando cocaína, qué buque está transportando cocaína. Entonces, esto es como tirar buques y aviones en el Caribe sin tener una componente de inteligencia para apoyar a esos recursos para que puedan hacer mejor trabajo. Entiendo entonces que no es buena la inteligencia que se está llevando a cabo por parte de la DEA frente al narcotráfico del narcorrégimen venezolano. No, hay mucha información y la cosa, pero estoy hablando del operativo de Trump, pero nosotros estamos desarrollando bastante información porque hay que tomar en cuenta que hay mucha gente
donde nosotros hemos entrevistado aquí en los Estados Unidos, que está dando información de lo que está pasando sobre el narcotráfico en Venezuela. Nosotros no tenemos oficina en Venezuela, pero sí tenemos bastantes informantes adentro de Venezuela que nos da información. ¿Qué se necesitaría entonces para presionar más? ¿Y qué significa que se le ponga un precio, que la justicia norteamericana o el fiscal, en este caso de Nueva York, anuncie que hay, bueno, más que el fiscal, fue el ministro de Justicia, se le ponga un precio de 15 millones a uno, de 10 millones a otro? ¿Eso en la práctica qué significa? Bueno, la recompensa de 15 millones de dólares que se puso bajo la cabeza de Maduro, yo creo que no va a tener mucho impacto. Como ha dicho, si Maduro controla los militares, el ejército, y ellos lo apoyan a él, nunca va a salir de Venezuela y va a ser muy difícil para que nosotros lo vayamos arrestando y traerlo a la justicia aquí en los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos necesita de trabajar con la oposición de Maduro en Venezuela y apoyarlos a ellos en una manera para poder sacar a Maduro, para que la oposición vaya posiblemente tomando control del ejército venezolano para poder sacar a Maduro. Y ya que usted habla de la oposición, así como han tratado de comprarlo a usted, por lo menos en esta ocasión que nos mencionó, ¿hay información de que dentro de la oposición han tratado de comprar a algún dirigente? Que nosotros hemos tratado de comprar que los narcotraficantes han tratado de comprar a algún dirigente de la oposición. Bueno, hay rumores, pero hasta el momento no tenemos pruebas. Yo sé que Maduro y algunos miembros de su gobierno han acusado a Guaidó del narcotráfico, pero no tenemos ninguna prueba sobre eso. ¿Por qué ha sido tan difícil eliminar inclusive la relación de la FARC con el narcotráfico, que ha sido tan importante inclusive en la introducción del narcorrégimen venezolano en el asunto y el negocio de las drogas? Bueno, como usted sabe, se formó un tratado entre el gobierno colombiano y la FARC en 2016. Pero hay gente adentro de la FARC que no está de acuerdo con ese tratado y todavía están funcionando en Venezuela. Entonces es muy difícil para cortar ese nexus con la FARC, porque la FARC, como te digo, funciona como un ejército, y mientras que están adentro de Venezuela, protegidos por el gobierno venezolano, es muy difícil para cortar esa relación. Pero antes de ese tratado y ese tratado de paz, etcétera, ya las FARC estaban trabajando en eso, con el narcotráfico y la distribución del narcotráfico, y no se pudo acabar con la FARC. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las FARC no han podido acabar con ella? Porque la FARC tiene, ¿cómo te digo? Trabajan en la selva y se ha hecho mucho contra la FARC, y por eso en realidad firmaron el tratado de paz, pero es muy difícil para terminar con un grupo subversivo que está metido en el tráfico de droga, que está ganando billones de dólares en efectivo, y que todavía que están protegidos en muchos de estos países, incluyendo Venezuela. Si están protegidos, es muy difícil para hacer algo contra de ellos.
Evo Morales, que ya no es presidente, al igual que el presidente de Nicaragua, que han sido por lo menos denunciados, no sé si con base o sin ella, usted me dirá, de narcotraficantes. ¿Por qué en el caso de, si lo anterior que acabo de decir es así, y no estoy equivocado, por qué Evo Morales ahora que no es presidente, que ni siquiera está en Bolivia, no ha sido detenido? Bueno, todo se trata de pruebas. Si hay suficiente evidencia, entonces sí van a ser acusados. Pero hasta el momento no hay suficiente evidencia, no se ha desarrollado mucha información sobre de Evo. Sí hay rumores, sí hay gente que han dicho que está involucrado, pero en realidad las evidencias no han sido tan fuertes que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo puede acusar. Lo mismo sucede entonces con el dictador de Nicaragua. También. O sea que no hay pruebas muy concretas como para llevarlo a un juicio en Estados Unidos, porque una cosa es la parte política, otra parte es la parte filosófica, si usted quiere, otra parte es la justicia. No hay pruebas suficientes para llevarla a la justicia ni a Evo Morales, ni tampoco a los Ortega, ni tampoco a Fidel Castro. Hasta el momento, Napoleón, pero eso no quiere decir que en el futuro se vayan desarrollando esa evidencia para ponerlos adelante del imperio de la ley. ¿Cuáles serían, para finalizar, los logros que usted siente mayores que ha hecho la DEA en su guerra contra el narcotráfico y la distribución de la droga, concretamente, si usted quiere, en Venezuela y luego en el resto de América Latina? Bueno, nosotros hemos trabajado con otras agencias aquí en los Estados Unidos y se han decomisado muchos cargamentos saliendo de Venezuela. Se han detenido muchos individuos que están involucrados en el narcotráfico, por ejemplo, los narcosobrinos y otros. Y en América Latina hemos en realidad desarticulado muchos de los carteles en Colombia, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y estamos trabajando para tener impacto en Honduras, porque ese es otro narcoestado. Pero como usted sabe, no nomás podemos hacer una acusación si no hay pruebas y muchas veces se tardan años para conseguir las pruebas necesarias para hacer una acusación formal. Dicen que el hecho de que se le ponga un precio a la entrega de Maduro, Diosdado Cabello, Tarek William Saab, Tarek El Arzami, etc., también significa que ellos pueden apelar que son inocentes a la justicia norteamericana y si dan suficiente información, se le podría en un juicio rebajar la pena. Y que eso significaría entonces que se van a quedar con parte del dinero que tienen, van a estar X cantidad de años presos, podrían ser 10 años, por ejemplo, pero a la salida de esos 10 años, ellos pueden disfrutar en cualquier parte del mundo del dinero robado, ya sea al Tesoro Nacional, si tiene que ver con el juicio con los Estados Unidos, en los Estados Unidos, pero lo ganado con la droga. Y que por lo menos pueden disfrutar de ese dinero y a lo mejor eso es un aliciente para dar datos sobre su superior. En el caso de Diosdado Cabello, por ejemplo, sobre Maduro. Y en el caso de Maduro, supongo, sobre los Castro. Será que serán sus superiores si es que se comprueba además. ¿Hasta qué punto usted, que ha trabajado durante tantos años y ha dedicado su vida a la investigación en la DEA, en altísimos puestos, evidentemente, de los más altos, cree que eso puede ser un aliciente?
sobre el dinero que ellos han ganado del narcotráfico. Sobre que si usted es mi jefe y yo tengo un precio y usted tiene otro, yo me entrego a la justicia, me conviene entregarme a la justicia norteamericana para que me rebajen la pena. Cumplo esa pena supuestamente, vamos a decir, de 10 años o 12 años, pero la salida, a mí no me quitan todo el dinero, sino una parte del dinero que puedo entonces disfrutar en París o en Nueva York o en Disney World, que es uno de sus sitios favoritos, por las fotos que se han tomado allí. Pero lo puedo disfrutar. En cambio, ahora en la situación en que están, no pueden salir sino a muy puntuales países, la mayoría de los cuales, excepto Cuba, que no sé si los recibiría, ¿no? Excepto Cuba, ni siquiera hablan su propio idioma. Tendrían que ir a Rusia, tendrían que ir a Turquía, a Corea del Norte, que no creo que les guste mucho vivir por allí. Bueno, es que nosotros hacemos investigaciones financieras y siempre tratamos de localizar los dineros calientes que han desarrollado muchos de estos funcionarios. Muchas veces ocultan muy bien dónde tienen sus bienes y raíces, pero sí tratamos de hacer esas investigaciones y seguir el dinero ilícito que han ganado ellos. Pero muchas veces no tenemos suficiente información para poder localizar todo ese dinero. Pero ahora, como dice usted, mientras que ellos están en Venezuela y no pueden salir, el dinero no les va a servir mucho. Pero ellos tampoco no quieren venir a los Estados Unidos porque corren el riesgo que les van a dictar una sentencia de 50 años hasta una cadena perpetua. Lo que ellos teman la extradición, los criminales siempre teman la extradición porque si se quedan en su propio país, entonces pueden sobornar y por actos de corrupción pueden hacer lo que les da la gana. Pero aquí va a ser muy, muy difícil para ellos. Bueno, ¿alguna otra información adicional que se pueda decir y que no hemos tocado, que quiera decirnos? No, es que para mí Venezuela, la gente de Venezuela siempre ha sido muy decente y me siento muy triste por lo que están sufriendo ahora bajo de Maduro y espero que Maduro no esté ahí por mucho tiempo. Ese es lo que yo espero y que entre un gobierno que va a ser lo mejor para el bienestar del pueblo venezolano. ¿Tiene esperanzas de que eso suceda pronto? No creo que va a ser pronto, pero ojalá que llegue el día que Maduro no esté en poder. Bueno, vamos a recordarle a la gente que nos ha estado viendo que usted es nada menos que un veterano de la DEA y fue miembro del Servicio Ejecutivo Senior que se desempeñó como agente especial a cargo de las divisiones del Caribe y San Diego de la DEA, que fue el jefe de operaciones internacionales responsable de todas las oficinas en todo el mundo, incluidas América Latina, Europa, Medio Oriente, África, Asia Central y Sudeste Asiático, que ha sido responsable del desarrollo de varias operaciones multinacionales en las que participaron hasta 36 países de América Latina y el Caribe, que desarrolló los centros de inteligencia de drogas que permiten la mayoría de los países del mundo puedan recopilar y compartir información sobre lo que se está haciendo y el narcotráfico en general, que además tiene varios libros, entre ellos este que hemos estado viendo todo este tiempo al lado suyo, que es en español sería El cartel de la tierra del encanto, pero también tiene un libro que ha sido sumamente conocido como es Deal, y que todo lo consiguen en Amazon, supongo, ¿no? Sí, señor. ¿Tiene algún otro libro, un tercer libro? Bueno, tengo 4 libros. Napoleón
Uno se llama la reina del narco, Narco Queen, y el otro se llama el cartel de Alianza de Sangre, que era el nombre que tenía inicialmente el cartel de Sinaloa. Se llama, No, se llama Metal Coppens. no le he preguntado una cosa y perdone porque ya creo que lo he despedido 2 veces. No. Se habla de que en Venezuela hay varios carteles, que no solamente es el cartel de los soles, sino es el cartel de los Flores, de Cilia Flores y su familia, y otros más pequeños, y que en realidad están enfrentados, pero tratan de que no caiga el régimen, evidentemente, porque caen todos ellos. ¿Hasta qué punto usted tiene información de que eso es cierto o es una exageración? Bueno, hay grupos así criminales pero trabajan bajo del mando y bajo del control del cartel de los soles. El cartel de los soles en realidad no es como un cartel que se encuentra en México, como el cartel de Jalisco Nueva Generación o el cartel de Sinaloa. El cartel de los soles nada más son miembros del gobierno, del ejército, y algunas veces van colaborando uno con otro, pero muchas veces trabajan independientemente de otros. Pero de que hay otros carteles colombianos que funcionan en Venezuela, y había comentado que también el cartel de Sinaloa está trabajando en Venezuela. Solo que hay muchos grupos criminales que no son venezolanos, pero que trabajan adentro del territorio venezolano. Y se dice también que aunque un principio era solamente distribución, ayudar a la distribución y sobre todo al envío, en última instancia a los Estados Unidos de la droga y a Europa también, que ahora se está produciendo la droga dentro de Venezuela también. También tenemos información que la FARC, miembros de la FARC que no estuvo de acuerdo con el Tratado de Paz, que tienen bases en Venezuela, están transportando el base de cocaína y lo están convirtiendo a cocaína cristal adentro de Venezuela. Y anteriormente, como te dije, eran estos grupos que manejaban el transporte por Venezuela y nada más pagaban sobornos, pero ahora el gobierno, muchos miembros del gobierno venezolano, ahora están involucrados en una manera más fuerte en el tráfico de droga, que ellos son los que van transportando la cocaína. Pues muchísimas gracias, ahora sí me despido y gracias por todo el tiempo que nos ha dedicado Michael Vigil. Un abrazo y muchísimas gracias. Es un placer, Napoleón, con mucho gusto, y ojalá que Venezuela se vaya mejorando. Ojalá, ojalá.